Vamos a Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3 y versículo 1, la Biblia dice: Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído que la dispensación, ¿nota eso?, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, vamos al versículo 9, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las dispensaciones. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio acerca de las dispensaciones. Y nota que lo ves aquí en Efesios 3 dos veces en ese mismo capítulo. Entonces, una dispensación es algo bíblico. Para darte una definición muy corta, una dispensación es como una administración de algo. Es como un arreglamiento de una casa, un edificio, un hogar. Entonces, alguien decide cómo las cosas deben pasar y esa persona pasa la información a otro. Y en este caso estamos viendo cómo Dios administra su universo. Entonces una dispensación es como Dios dando su economía para el mundo, y eso es usualmente por sus palabras, ¿no? Para cumplir su propósito. Y muchos piensan que dispensaciones están conectadas con tiempo siempre, y cosas así, como se comienza en un tiempo y termina y ya. Pero eso no es necesariamente como las cosas funcionan. Puede ser que la economía que Dios da en parte no desaparece por completo, sino algunos aspectos siguen. Entonces, sabiendo eso, hermanos, voy a mostrar los aspectos de las dispensaciones por medio de los versículos que tienen la palabra. Que mejor con eso, ¿no? Entonces, los aspectos de las dispensaciones, y vamos a utilizar todos esos aspectos cuando estamos estudiando las dispensaciones. Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. No me gusta cuando personas dicen que dispensaciones no son bíblicos, porque está ahí, la palabra está ahí, es muy raro eso. 1 Corintios 9 y versículo 17, apóstol Pablo dice: Por lo cual, si hago esto de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación del Evangelio me ha sido entregada. Entonces la primera cosa que ves aquí es que alguien, una persona, recibe dispensaciones, es algo que es entregado a ellos para dar a otros. Como vimos en Efesios 3, es algo que Dios dio a Pablo. Y con eso tenemos dos aspectos. El primero, siendo la majestad de Dios, es como quiero llamarlo, porque Dios, Él recibe gloria con cada dispensación. Él es la persona que está dando estas cosas a nosotros. Y muestra su gloria cuando ves todo lo que pasa adentro o debajo de una dispensación. Entonces vamos a mirar la majestad de cada uno y dar cuenta que Dios realmente dio mucho más que solamente las cosas que pensamos. Hay mucho en cada dispensación, especialmente en inocencia, porque fuimos creados ahí. ¿Sí, verdad?
Pero con esa majestad hay un ministro de esas cosas, como Pablo. Okay. El hombre específico que Dios escogió para dar, para recibir y también entregar o dar esa información a un grupo de personas. Y la información se llama el mensaje. Y como ves, todo es en M para que lo acuerdas. Okay. Y el mensaje de Dios de la revelación que determina el resultado de la dispensación. Entonces vamos a ver el mensaje. ¿Qué fue la cosa que Dios dio a cada ministro para ministrar? Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 25. Nota que Pablo dice aquí, Colosenses 1 y versículo 25, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. Dios se dio la dispensación a él para ser ministro. ¿Ya? La cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Es a saber, el misterio escondido desde los siglos y edades, mas que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ya? Entonces tiene los tres ahí. Dios, que es la persona que gobierna todo, Él es el administrador, el dispensador. A Pablo, el ministro del mensaje, de las palabras que Pablo ya tenía que dar a nosotros. Y estamos leyéndolos en este momento. Vamos a Efesios 1, otro aspecto. Efesios 1. Y versículo 10, nota que todos estos versículos tienen dispensación ahí. Entonces, ¿cómo vas a decirme que la dispensación no son bíblicos? Efesios 1, si me dice que son bíblicos pero no lo crees, ok. A lo menos estás admitiendo lo que está en la página. Pero hay mucha gente que dice que no son bíblicos. Okay. Efesios 1 y versículo 10. Nota aquí que dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno, todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como a las que están en la tierra, en él digo. Y aquí tenemos la dispensación conectado a tiempo, y voy a decir que eso es la medida de cada dispensación. Cuando comienza y cuando termina generalmente, porque hay cosas que no van a terminar, vamos a ver eso pronto. Pero hay cosas que sí. Por ejemplo, yo no tengo que hacer un arca para salvarme. Pero había alguien que sí. ¿Sí ve? Algo terminó. Una parte del mensaje terminó, otra parte no. Y el último aspecto es en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Es el quinto libro de Moisés, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 29 y versículo 29. La Biblia dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que sí, hay cosas secretas que son de Jehová, que son de Él, cosas que Él sabe nadie más, cosas que Él sabe de ti que no va a revelar a otro, por ejemplo. Cosas que son de usted que ni siquiera usted se acuerda, Él lo sabe. Pero cuando Él se revela algo en su palabra, ya es para ti. Es decir, Dios a veces revela las cosas secretas. Y como vimos en la introducción, Él dio a Pablo un misterio para revelar, para que no es un misterio para ti, cristiano. Entonces el tercer aspecto es los misterios, es la revelación propia. No solamente el mensaje básico de la dispensación, pero el resto de la revelación acerca de eso. ¿Qué pasó durante esa dispensación? ¿Qué fue las cosas que continuaron después? ¿Sí, ¿verdad? Dios reveló todo eso. Sin la palabra de Dios, por ejemplo, no podíamos saber lo que pasó en el huerto de Edén. ¿Sí, ¿verdad?
fue revelado. Y vamos a dividir ese aspecto en dos cosas, que son a la minucia, que solamente significa lo que pasó, ¿okay? Y lo que continuó después del fin de la dispensación, porque hay cosas que siguen después. Y el malogro, porque vamos a ver que cada grupo en cada dispensación se fracasa. ¿Sí, ¿verdad? Y con esas dos cosas tenemos todo el misterio revelado para que nosotros podamos entender la dispensación. Entonces, con esos 5 aspectos vamos a analizar cada uno para aprender un poco. Ya sabiendo eso, hermanos, ya voy a darte como un resumen rápido de las dispensaciones en la manera que yo quiero como enseñarlos. Y voy a explicar eso pronto. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Que lo que ves ahí es algo estándar para los hermanos que saben de dispensaciones. Pero cuando estudias más acerca de otras creencias de otros hermanos, si es en la historia o hoy en día con otros creyentes en la Biblia, vas a ver cosas diferentes y la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Voy a explicar eso. Hebreos 1 y versículo 1 dice aquí claramente, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, muestra ahí claramente que Dios había hablado muchas veces y en maneras que son diferentes. Esa es la motivación de tener dispensaciones. ¿Sí ven? Versículo 2. Nos ha hablado en esos postreros días, mostrando que hay días que son primarios. No puede tener postreros si no hay algo antes. ¿Sí ven? Por su Hijo, y algo cambió con eso, mostrando un cambio, una diferencia. Y eso es lo que no entienden muchas personas que tienen o usan la palabra cristiano para ellos mismos. Por ejemplo, piensan que las cosas del Antiguo Testamento aplican a ellos. Pero Dios no habló a ti como Él habló a ellos. Son tiempos diferentes, son maneras diferentes. ¿Sí, verdad? Y ya Él habla a ti por su Hijo. Él no habla como había hablado antes. ¿Sí, verdad? Entonces por eso esto es importante estudiar. ¿Y quién es el Hijo? Versículo 2. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. El Hijo de Dios es Dios, el Creador. Si tenía eso en duda. Espero que no. Hablando más de eso, Juan 1. Juan 1 y Romanos 5. En una mano Juan 1, en la otra mano Romanos 5. Voy a mostrarte cómo la Biblia muestra diferencias, distinciones, cosas para distribuir. Que lo distribuye bien, como dice en el versículo que vamos a usar para la conclusión. Juan 1 y Romanos 5. Juan 1 y versículo 17 dice, porque la ley por Moisés fue dada. Entonces parece que Moisés recibió algo para dar. ¿Sí, ve? Dios dispensó palabras a Moisés para dar a nosotros, pues Moisés es el ministro. Pero nota esto. Mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. Con Jesús diferente, porque Él es Dios. Y nota que la ley y la gracia tienen una separación que es conectado a las personas en cuestión. ¿Sí, ve? Romanos 5. Romanos 5 y versículo 12. Romanos 5 y versículo 12. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado no habiendo ley, mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir,
Y estamos leyendo todo eso para mostrar que había una diferencia entre el tiempo de Adán y Moisés y después con Moisés. So, nota que la Biblia muestra que la definición de dispensación es como muy flojo. Okay. A veces tiene que ver cómo Dios había hablado. A veces tiene que ver con quién Dios había hablado. A veces tiene que ver con un periodo de tiempo, un intervalo, una medida, como ves aquí. ¿Sí, ve? Entonces hay muchos que preguntan a mí, ¿por qué los hermanos que son creyentes en la Biblia no están de acuerdo con las dispensaciones? ¿Por qué no pueden escoger uno y ya? Y la razón por eso es porque ellos se enfocan en un aspecto diferente y hacen eso su cosa primaria. Por ejemplo, ¿okay? Hay hermanos en el pasado, por ejemplo, ¿cómo se llama ese hermano? No es Bob Jones. Se me olvidó. Pero bueno, hay hermanos en el pasado del siglo XX, en el principio ahí. Uno tiene su propia Biblia de estudio en inglés en el Rey Jaime, que es famoso. El otro era un arquitecto antes y había hecho dibujos muy bonitos mostrando dispensaciones. No me acuerdo el nombre de sus hermanos, tristemente. Okay. Pero ellos se enfocaron más en la medida, en el intervalo de tiempo cuando enseñaron las dispensaciones. Eso era su enfoque. Entonces con ellos es muy fijo cuando comienzan y cuando terminan. Y usan eso para distinguir. Okay. Otros hermanos en la fe enfocan en el mensaje. ¿Qué fue predicado? ¿Es este evangelio o otro evangelio? Entonces, cuando llegas al tiempo de angustia de Jacob, ellos no predican el evangelio de Cristo. Predican otro evangelio y ellos dicen, eso es otra dispensación. También creen otras cosas, como la salud es diferente por medio de eso, porque el mensaje es diferente. Y tienen su manera de explicar eso. Pero por ese enfoque, tienen más dispensaciones que yo, que tengo ahí. Okay. Y había hermanos antes de esos hermanos del siglo XX, en el principio de ellos, como en el tiempo de los padres de la iglesia, el tiempo después de los apóstoles, ellos tenían dispensaciones y eran más cortos. Por ejemplo, Adán hasta Moisés, como leímos, ellos dicen que eso es una dispensación porque está ahí. Entonces no hablan de Noé y Abraham. Dicen que todo eso es uno. ¿Sí ve cómo tiene sentido? Y tienen menos dispensaciones que tengo ahí. ¿Sí ven? Y eso es porque la definición no es algo fijo. No puedes decir, aparte de lo que dije en el principio, que una dispensación es Dios administrando cosas a la creación, a los hombres, para hacerlo. Okay. También comparando las dispensaciones a las otras cosas que vimos, hermanos, en los estudios que hicimos antes. Por ejemplo, estudiábamos los testamentos. Los testamentos son fijos, puedes leer ahí. El Antiguo Testamento está escrito ahí en Éxodo. El Nuevo Testamento está escrito ahí en Hebreos 9. Sabes exactamente cuándo fue confirmado, con la muerte del testador. No hay argumento ahí. Con los bautismos, hicimos un estudio completo de los bautismos. Cada bautismo está escrito en la Biblia, es muy claro. No hay argumento ahí, aparte de que hay más que un bautismo. Yo no sé por qué, porque hay una doctrina de bautismos. El problema es la persona que no lee. Solamente un bautismo salva. ¿Sí, ve? Cuando eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pero hay más que un bautismo en la Biblia. O hablando de los evangelios, como ya vimos. Hay personas que hacen las dispensaciones según los testamentos, o según los bautismos, o según los evangelios, porque son más fijos. Evangelio eterno, que teme a Dios y da de gloria, porque Él va a venir. Enoch predicó eso, tanto como nadie en Revelación. Evangelio del reino de los cielos, ¿cierto? Que Israel va a reinar. Evangelio de Dios, Evangelio de Cristo, es nuestro Evangelio.
que Jesús murió por sus pecados y no por sí. Y fue sepultado 3 días físicamente, pero resucitó físicamente el tercer día, según las Escrituras, mostrando que Él es Dios y venció el pecado y la muerte y puede darte la victoria si crees y confías en Él y en su obra en lugar de sus obras. Vas a ser salvo. ¿Sí, verdad? Todo eso son fijos. También los conciertos. Hicimos un estudio acerca de los conciertos. Y la Biblia dice, esto es el concierto de Abraham. Esto es el concierto de David. Lo dice claramente. Entonces, más que todo con creyentes de la Biblia, ellos van a hacer las dispensaciones según los conciertos. Y entiendo por qué. Porque son más fijos, pero no son dispensaciones. Son cosas adentro de la dispensación. Dispensación es la cosa más grande. ¿Sí, verdad? Parte de la dispensación de la promesa es el concierto de Abraham, pero había más que pasó ahí. Por ejemplo. Okay. Hay hermanos que dividen la dispensación de la ley en diferentes grupos que ellos dicen que son dispensaciones. Porque había un tiempo que Dios estaba reinando a Israel. Y después había un tiempo que había reyes. ¿Cierto? Y los reinos divididos. Y también había un tiempo después de la cautividad. Y ellos dividen y hacen 4 dispensaciones ahí. ¿Eso es malo? No, porque Dios habló diferente en cada tiempo, en parte. ¿Sí, ven? Entonces la pregunta es, ya sabiendo eso, hermanos, ¿qué va a ser el enfoque de mis dispensaciones? Pero pues técnicamente la medida y el mensaje fue cubrido con todos esos estudios que hicimos, de los bautismos, de los tratamientos, del concierto. Entonces ya habíamos enfocado en mucho de eso. Entonces voy a hablar de eso, pero no voy a tomar mucho tiempo. Puedes ir a ese estudio, está ahí en internet. Okay. En lugar de eso vamos a enfocar y hacer las dispensaciones de manera estándar, que es según el ministro en cuestión, asegurando que Dios recibe la majestad para cada uno, porque eso debe ser la cosa más grande. Las dispensaciones te dan la vista de Dios de todo, desde su trono ahí en la intercesión. Entonces, comenzando de Él y con quién Él había hablado, porque Dios es un Dios de relación y Él quiere comunicar con nosotros, Él quiere relacionar con nosotros, y eso motivó todo, fue por amor. Entonces, sabiendo eso, vamos a hablar de los 3 versículos que leímos, de Hebreos 1, Juan 1 y Romanos 5, para dar algunos grupos. Porque yo puedo decir que Dios habló con, por ejemplo, con Jeremías. ¿Por qué no hago una dispensación con él? ¿Sí ven? Él es su ministro. Entonces, ¿cómo es que gente llega a estos 7 con el estándar? Hay muchos que lo enseñan y ni siquiera saben cómo. Pues número 1, Dios habló en muchas maneras y veces, y después habló a su Hijo. Entonces el Hijo tiene que ser de uno, no sabemos cuál, pero tiene que ser de uno. La segunda cosa, habla de Moisés recibiendo la ley, y Jesús dando la gracia y la verdad, y después fue el mismo Jesús que dio eso a Pablo, como ya vimos. Entonces tenemos Jesús, Moisés y Pablo. 3 ministros. ¿Sí, ya leímos en Romanos 5 que habla de Adán. Esos 4. Y lo que faltamos demostrar es Noé y Abraham. Porque Adán recibió 2 veces. Cuando fue creado y en la caída. Recibió algo para decir. ¿Sí ven? Adán hasta Moisés es después de que Adán había dejado que el pecado había entrado al mundo, según el contexto. Pero el hombre estaba ahí antes. Entonces es por eso hay 2 de Adán. Okay. Con Noé, vamos a ver eso pronto, voy a mostrarte, porque sabemos que recibió gobiernos. Eso es muy importante, ¿no? Algo grande. Y con Abraham, él recibió la promesa, muy grande. Y eso es como la gente llega a esos 7. Entonces vamos a hablar de eso. El primero,
Okay. El primero, muchos llaman la primera dispensación, la inocencia. La inocencia. Y eso es porque los hombres fueron creados y eran inocentes. No tenían pecado, pero también no tenían justicia. Como un bebé que nace. ¿Sí ve? Los animales no tienen pecado, no pueden pecar, no tienen eso. Son inocentes. Por eso ofrecieron un cordero, es inocente. ¿Sí ve? Okay. Comenzó con Adán, porque Dios creó a Adán y hablaba con él. Lo que debes hacer. Y sabemos que no lo había hecho. Okay. Entonces comenzó con la creación del hombre, que es en Génesis 1, y versículo 26, no vamos a leerlo. Y terminó con la caída del hombre, en Génesis 3 y versículo 24. Por eso lo tengo ahí para que si quiere escribirlo. ¿Y cómo terminó? ¿Qué fue la cosa que pasó después de la inocencia? Pues creo yo que todos tienen inocencia cuando nacen, cuando son concebidos. La edad de contabilidad en Romanos 7. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque todos necesitan su mismo chance como Adán. Es verdad que si fue nosotros que estábamos en huerto de Edén, yo creo que sí, que sí, nosotros también vamos a pecar. Yo creo eso. Pero en mi vida, cuando pequé yo mismo, mostró claramente que yo soy como Adán. Entonces no necesito algo hipotético. Tengo mi vida. ¿Usted? ¿Verdad? Pero antes de eso yo era inocente a los ojos de Dios. El pecado no fue imputado a mí hasta que sabía la ley acá. Yo estaba vivo sin la ley, hasta que la ley llegó y morí, como había dicho Pablo. Romanos 7 y versículo 9, si quieres saber. Y después de la caída entramos a dispensación de la conciencia. Nota eso. La inocencia comienza y termina, pero hay algo que sigue después. Por eso digo que las dispensaciones no son fijos. Hay cosas que están en esa medida, pero hay minucia que sigue después. Parte del misterio. Mostrando la progresión de los planes de Dios. Mostrando que Él tenía planeado cosas para nosotros después. Él no solamente habló con este hombre y ya, estaba pensando en nosotros. ¿Sí ve? Viendo su majestad. Bueno, la segunda dispensación es la conciencia. La conciencia. ¿Y eso es qué? Desde la caída hasta el diluvio. Y fue dado a Adán. Porque cuando Adán comió de ese árbol, recibió conciencia. ¿Okay? Y otras cosas, vamos a ver. ¿Qué pasó después del diluvio? Todos tienen conciencia. Y nadie tiene problema con eso. Espero. Sí, ¿verdad? Hoy en día yo sigo teniendo conciencia. Cuando tenía mis hijas, ellos tienen conciencia también. Pero también tienen inocencia, creo yo. Si usted no cree eso, pues no sé qué decirte. Parece que cree como un calvinista que todos los bebés que mueren por abortos espontáneos y también abortos que no son espontáneos son de gente malvados, que todo ello merece el infierno, parece, según usted. Debe cambiar su creencia. ¿Verdad? Y el versículo que muestra que todos tienen conciencia está en Romanos 2 y versículos 14 y 15. Puede verlo en su tiempo si no sabes de esa doctrina. Estoy asumiendo que ya sabes todo esto. ¿Sí, ven? Ya estudiamos todo esto. Y después del diluvio llega la tercera dispensación que se llama generalmente gobierno. La dispensación del gobierno. Y eso es dado a Noé. Porque Dios hace un concierto con Noé, como ya habíamos visto. Y eso incluye, Él diciendo a Noé, si alguien mata a otro, tiene que dar juicio. Comenzando el gobierno con castigo capital. Oh, Dios no enseña eso. Claro que sí. Okay. Hablando de la medida, es desde el diluvio hasta casi el Torre de Babel. Si quiere decir Abraham, depende cómo quieres hacer eso. Hay muchos pensamientos diferentes. Okay. Y hoy en día tenemos gobiernos, ¿no? Imagina el mundo sin gobierno ya.
Uy, ¿tú crees que está armado con los gobiernos? Imagina sin gobiernos. Anarquía. ¿Cierto? Entonces, bueno que Dios dio al gobierno para que la maldad puede ser controlada de una manera, puede ser limitado por un grupo social hecho de hombres que son hechos en su imagen. Y tienen a lo menos la ley en sus corazones, dar cuenta, no es bueno si alguien mata a otro, tenemos que sacar la maldad de ese lugar. Bueno, si estás en Texas, ¿entiendes eso? Y en Romanos 13 ves que Pablo muestra la importancia de gobiernos. Puedes leer ahí si quieres saber más de gobiernos y lo que debes hacer cristiano con ellos, que siguen hoy en día. Y eso nos llega a la cuarta dispensación, que se llama generalmente promesa. A veces se llama patriarcas para algunos. Yo voy a llamarlo promesa. Pero sí, hay patriarcas como Abraham ahí, y como Isaac, y como Jacob, y como José. ¿Sí ven? Entiendo por qué lo dicen. Pero la cosa principal es la promesa, ¿no? Esas patriarcas no van a ser bendecidas sin la promesa, porque son los domos de Abraham. ¿Sí? Entonces comienza con él, con Abraham, con Dios llamando a este hebreo, un gentil, para salir y hacer de diferente y hacer una distinción entre gentiles y los judíos, comenzando con él, y con Isaac, y con Jacob, con la circuncisión. ¿Sí, verdad? Antes todos eran gentiles, había un cambio ahí. Y Dios tratando con este hombre diferente que los restos. ¿Sí? Abraham era tan especial que podía mentir, y Dios no dejó que muere por su mentira. A un faraón, 2 veces. ¿Sí, verdad? Y yo diría que, bueno, Abraham, la promesa está en Génesis 15. Y las medidas de Abraham hasta Moisés, y vamos a ver todos estos detalles, pero para introducir, vamos a decirlo. Okay. Abraham hasta Moisés antes de que recibió la ley. Entonces tengo ahí Génesis 12 hasta Éxodo 18 y versículo 27, porque en Éxodo 19 Moisés recibe la ley. Antes de eso, todo eso era promesa, incluyendo Dios salvando a Israel de su enemigo, porque Dios prometió eso a Abraham. ¿Tú sabes? Okay. ¿Qué son las cosas que siguió, la minucia que siguió después de la dispensación? Pues Dios aseguró la continuación de Israel, la simiente de Abraham físicamente, y también prometió la simiente de Abraham, que es el más grande, que es único, que es el Hijo de Dios, por medio de los lomos de Abraham. Jesús es la promesa. Amén. ¿Sí, verdad? Y puedes ver eso en Gálatas 3, si no sabes a dónde habla de eso. Pero si no sabes nada de eso, puede ser que debes regresar y aprender las cosas más importantes que son básicos de la doctrina. Porque la dispensación no es algo básico, es algo más allá, algo complejo. Amén. No es algo simple, pero ayuda. Esto básicamente es la teología sistemática de Dios, según su Biblia. Eso es lo que estamos aprendiendo. No según Liberty University o otro, no, según Dios. Amén. ¿Sí, verdad? Ellos dirían que eso es teología bíblica y escatología, es como dicen las universidades. Yo sé porque yo estaba ahí. Pero yo sé que eso es como Dios quiere que pensamos de su historia y profecía, que es historia escrita antes de que pase. Y eso nos lleva a la quinta dispensación, que se llama la ley. La ley fue dada a Moisés. Nota que ley, gracia, promesas son muy fijos. Hay al menos un versículo que a lo menos nos llega ahí, pero gobierno y conciencia no tanto. Pero ley sí. Y sabemos que Dios literalmente dio los 10 mandamientos a Moisés. Moisés no escribió eso, Dios lo escribió con su dedo. Lo había dado a él al monte Sinaí y todo eso. Y la ley comienza con Moisés ahí en Éxodo 19 hasta la muerte del Señor Jesús ahí en la cruz.
Con el Nuevo Testamento termina la ley. Que no tienen templo, no tienen nada, no pueden hacer sacrificios, el velo fue quebrado. Ups, no pueden hacer nada. Amén. Okay. Entonces tengo ahí Juan 19, versículo 30 para darte una idea, pero en todos los evangelios Jesús muere. Con la muerte de Jesús termina la ley. Y lo que vimos en eso es que Dios siguió protegiendo el residuo de israelitas que creyeron en Él. Lo ves durante la ley y lo ves después de la ley, porque ¿sabes qué? Los apóstoles como Pedro y Juan y ellos son judíos, residuo que Dios el Padre dio a Jesús para comenzar su iglesia. La iglesia es algo judío. Jesús es un judío. Yo entiendo eso que es algo, no fue comenzado por judíos. Sí fue comenzado por ellos. Hoy en día hay más gentiles en la iglesia, lo admito. Pero eso no significa que un judío no puede recibir a Cristo y ser salvo. Okay. Y la ley sigue siendo útil hoy en día para hacer nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. ¿Estoy citando algo familiar? Entonces sí, debes mostrar a la gente que son pecadores. Y el tipo de pecador que no tiene esperanza aparte de Jesús. ¿Sí ve? No es que hago cosas malas pero estoy bien adentro. No, eres un pecador, no que hace pecados. Eres un pecador, alguien que escogió y había hecho ese pecado por su voluntad. Su culpa, nadie más. Hay influencias ahí en ese mundo, pero usted lo escogió. Y la ley es su ayo para ver eso. Y dar cuenta de su necesidad de ese Mesías, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quiere quitar el pecado de su alma. Si lo deja, si vienes a Él. Cuando das cuenta que eres cargado de pecado y Él te hará descansar. ¿Cierto? Okay. Y eso nos lleva a la sexta dispensación, que se llama la gracia. Como ya vimos en la introducción, eso fue dada a Pablo para explicar. Pero no comenzó con Pablo, porque Pablo no recibió a Cristo hasta Actos 9. ¿Sí ve? Amén. Puedes comenzar una dispensación antes de la persona que recibió la dispensación. ¿Sí ve? Las dispensaciones no son tan fijos. Pues hay tantos argumentos de eso. Hay hiperdispensacionalistas que van a decirte que el tiempo entre la resurrección hasta Actos 9 es diferente que después. O de la resurrección hasta Actos 29, eso es diferente que el tiempo después. ¿Sí ve? Eso es el resultado de su forma de pensar de dispensaciones y lo que creen. Ellos se enfocan más en los evangelios, entonces el mensaje, y piensan que la majestad de Dios no puede ser manifestado hasta que el ministro recibe la revelación. Ellos piensan que es imposible tener cosas antes que son reveladas, pasando aquí en la tierra. Pero la Biblia muestra diferente. Okay. Entonces yo tengo ahí la resurrección de Jesús hasta la segunda venida. Eso es la medida estándar. Pero hay creyentes en la Biblia que piensan que no. Dicen que es la resurrección de Jesús hasta el principio de la tribulación. Si tú crees eso, eso es para ti. Yo no, pero entiendo por qué lo cree. Usualmente es porque creen que el evangelio ahí y la manera de ser salvo, dicen que es fe solamente ya y fe y obras después. Y hay gente que puede perder su salud en ese tiempo, lo que creen. Por eso ellos terminan la gracia con el rapto, básicamente. Si crees eso, bueno, puedes mantener gracia y también agregar otra dispensación que se llama, no sé, la tribulación, como se quiere llamar, el tiempo de angustia de Jacob, como quieras. El día del Señor, puedes decir eso también. Y combinarlo con el séptimo si quieres. Yo no sé lo que quieres hacer. Tienes derecho. Dios nos dijo a nosotros claramente, esto es la sexta dispensación, no digo eso. Tú tienes libertad, lo que estoy mostrándoles. Está bien. No debemos argumentar y dividir acerca de esas cosas. Eso es lo que veo mucho. Amén. Especialmente con los hermanos que tienen un poco más en su cabeza.
No me gusta eso. Es como no pueden verlo en lo que están de acuerdo. Y entender por qué están en diferencia. ¿Sí, ven? Es triste. Pero la gracia, para mí, resurrección de Jesús hasta la segunda venida, y lo que ves, con lo que continúa después de que Dios protegió a los suyos, Él sacaba a la iglesia, Él protegió a los tantos de la tribulación, Él sigue protegiéndolos en todo eso. Y lo que sabemos claramente, no importa cuál dispensación es, la gracia de Dios te salva. Salva a todos. Puede ser que tú crees que la aplicación de esa gracia es diferente, está bien. Pero todos son salvos por la gracia de Dios. Y ya, eso sí, estamos de acuerdo. Gloria a Dios por eso. Y tenemos la séptima y última dispensación en la manera estándar que está mostrando aquí, que usualmente se llama el milenio. El milenio. Porque creyentes de la Biblia son futuristas y entienden que cuando dice esto pasará 1000 años, es lo que significa. ¿Qué cosa? ¿Significa lo que dice 6 veces? Por eso está ahí 6 veces. ¿Cuántas doctrinas están escritas 6 veces en la Biblia? Y está ahí en el mismo capítulo para ayudarte, ¿no lo crees? Increíble eso. Parece importante. La crucifixión solamente está en la Biblia 4 veces. Pero dice 1000 años más que eso. Piensa en eso. Y la razón por eso, porque el ministro de esa dispensación es Jesús, es Dios manifestado en la carne, el que va a recibir toda la gloria. Entonces la majestad y el ministro son combinados en esta dispensación. Y Dios el Padre siempre estaba mirando este tiempo en que su Hijo está reinando aquí en la tierra. Gloria a Dios. Por eso el enfoque en eso tanto. Por eso hay tanta profecía acerca de este tiempo. Por eso la segunda venida es más en la profecía que la primera. Es lo más importante. Es algo grande. ¿Sí, verdad? Algo asombroso. Gloria a Dios. Y puedes conectar eso a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando Dios el Padre, según Efesios 1, va a poner todo que está aquí en la tierra y debajo de la tierra en el cielo con Cristo. Juntar todo. ¿Sí, verdad? Entonces ya sabe a qué se refiere. Entonces tú puedes llamarlo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, si quieres. Eso es mucho para decir, no se puede decir milenio. Comienza con la segunda venida, o si tú crees que la tribulación es separada, puede ser que dices el fin de la tribulación, o como quiere decirlo, su decisión. Hasta el gran trono blanco en Revelación 20. Okay. Y lo que ves en esa dispensación es que Dios protegió a todos que querían tener comunión con Él. Nosotros vamos a estar ahí. Los santos del Antiguo Testamento van a estar ahí. ¿Sí, verdad? Los santos de la tribulación van a estar en ese tiempo. Y también santos que son hechos en el milenio van a estar ahí. Todos van a estar ahí. Si quieres de Dios en corazón, vas a estar ahí. Y vas a reinar con Él para siempre, jamás. Entonces cuando termina esa dispensación, sigues reinando con Él. Él no va a perder su reino. Termina en 1000 años, pero no termina su reino. Gloria a Dios. Y esos son los 7. Y vamos a tomar el tiempo con cada uno, enfocando en esos 5 aspectos de majestad, etc. Entonces, para terminar, vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2 y versículo 15. Esto va a ser el enfoque de este estudio, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que quieres, ¿no? Eso es la meta. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Y vamos a ver cómo Dios distribuye su palabra, porque Él es el dispensador de las dispensaciones. Él distribuyó las palabras a estos ministros para predicar. Eso es lo que queremos saber.
¿Quieres ser aprobado de Dios? Eso requiere siendo obrero, como dice ahí, que no tiene de qué avergonzarse, porque entiende la majestad de Dios con cada dispensación. Entiende la importancia de escuchar el ministro de cada dispensación. ¿Sí, verdad? Entiende el mensaje que predicó ese hombre y a dónde aplica su medida y cuál es parte de ese mensaje sigue después. Y entiende que todos estos misterios son revelados de Dios para que podamos saber el minucia y el mal logro. Porque cada dispensación termina mal. Pero gloria a Dios, no todos salen mal con ese mal logro. Algunos salen y siguen adelante. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces espero que esta serie es una bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo eso acerca de las dispensaciones. Y ayuda a nosotros a entender más que todo que las dispensaciones son cosas bíblicas. Están ahí para usar, para estudiar y para entender. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a hacer eso cuando estamos mirando esa serie, para que podemos ver todo por su perspectiva, Señor, en el trono, todo su plan durante estos 7,000 años. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. ¿Hay preguntas?